Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Hazme un favor y mira tu reloj. Si tienes suerte, hoy vas a trabajar 8 horas. Vas a entrar, harás tu turno, saldrás y tendrás el resto del día para ti. Para descansar, para estar con tu familia, para escuchar un buen podcast, para vivir, en definitiva. Hoy lo damos por sentado, nos parece casi una ley de la naturaleza, algo intocable. Pero hubo un tiempo en el que reclamar esto te podía costar la libertad, o peor, la vida. Hoy vamos a viajar a una época oscura, manchada de hollín y sangre. Vamos a viajar al Chicago de 1886. Hoy vamos a analizar la revuelta de Haymarket. Hablaremos de cómo era romperse la espalda en aquel siglo XIX, del complot judicial más infame de la historia de los Estados Unidos, de los mártires de Chicago y de por qué el 1 de mayo no es solo un día festivo en tu calendario laboral, es un recordatorio. Para entender la magnitud de lo que pasó en la plaza Haymarket, primero tenemos que entender el infierno que era estar vivo y ser de clase trabajadora a finales de aquel siglo XIX. Estamos en plena revolución industrial en Estados Unidos. Es la Gilt Age o la Edad Dorada, pero dorada, pues solo para unos pocos magnates como Rockefeller, Carnegie o Vanderbilt. Para el resto era más bien la edad del óxido. Imaginaos este escenario: jornadas interminables. Trabajar de 12 a 16 horas diarias era la norma, 6 y a veces 7 días a la semana. Seguridad nula. Las fábricas eran trampas mortales. Si perdías un brazo en una máquina textil, por ejemplo, te despedían ese mismo día sin ningún tipo de indemnización. Había una fila de inmigrantes hambrientos esperando en la puerta para ocupar tu puesto. El trabajo infantil. Los niños no iban a la escuela, iban a las minas de carbón o a las fábricas textiles, porque sus manos pequeñas eran útiles para desatascar maquinaria, cobrando una fracción del sueldo de un adulto. En 1868, el presidente Andrew Johnson había firmado la ley Ingersoll, que establecía la jornada de 8 horas, pero solo para los empleados de obras públicas y empleados federales. Las empresas privadas la ignoraron por completo. El agotamiento físico y mental era insostenible. Es en este caldo de cultivo donde los movimientos obreros, anarquistas y socialistas empiezan a cobrar una fuerza brutal. Su principal grito de guerra, liderado por la Federación de Gremios y Uniones Organizadas de Estados Unidos, era simple, matemático y revolucionario. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para lo que queramos. Decidieron que la fecha límite para que la patronal aceptara esta exigencia sería el 1 de mayo de 1886. Si ese día no se cumplía, el país entero se iba a paralizar. Y llegamos a ese 1 de mayo de 1886. Y cumplieron su promesa.
Entre 200 y 300.000 trabajadores de todos Estados Unidos dejaron caer sus herramientas y salieron a las calles. Fue una huelga general sin precedentes. Y el epicentro absoluto, el ojo del huracán de este movimiento, fue la ciudad de Chicago. En Chicago las condiciones eran especialmente crudas, de las que ya os hemos contado. Era un gigante industrial lleno de inmigrantes europeos, especialmente alemanes, muy politizados. Solo en esa ciudad unos 80.000 trabajadores secundaron aquella huelga. Los días 1 y 2 de mayo transcurrieron con relativa calma. Hubieron varias marchas pacíficas, sin mayor problema. Pero la tensión era evidente, se podía cortar con un cuchillo. Por ejemplo, la prensa conservadora de la época llamaba a esos huelguistas, y abro comillas, escoria extranjera, y pedían mano dura. Y avanzamos un día en nuestra historia, llegamos al 3 de mayo, frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormick. Los trabajadores de McCormick llevaban en huelga desde febrero. La empresa había contratado rompehuelgas, lo que llamamos esquiroles, protegidos por la policía y por detectives privados de la infame agencia Pinkerton. Ese día de mayo, cuando sonó la sirena del fin de turno de los esquiroles, los huelguistas se lanzaron contra ellos. La policía, bajo el mando de inspectores con fama de brutales, no usó porras, no, usó plomo. Dispararon a quemarropa contra la multitud. El saldo oficial fue de 2 trabajadores muertos, aunque los testigos aseguraron que fueron hasta 6. La sangre ya había manchado las calles de Chicago. Esa misma noche, el periodista y líder anarquista August Spice, indignado por la masacre, imprimió un panfleto incendiario en inglés y alemán. El título, una sola palabra, escrita en mayúsculas: venganza. Se convocó una concentración de repulsa masiva para la noche siguiente. El lugar, Haymarket. Martes 4 de mayo, 8:30 de la tarde, Plaza Haymarket. A pesar de la convocatoria, la asistencia no fue tan masiva como se esperaba. Unas 3.000 personas se reunieron más o menos. El ambiente estaba tenso, sí, pero el acto iba transcurriendo de forma totalmente pacífica. De hecho, el propio alcalde de Chicago, Carter Harrison, asistió en persona para evaluar el peligro. Viendo que los discursos eran tranquilos y que la multitud no estaba armada, el alcalde se fue a su casa y le dijo a la policía que no interviniera. Hablaron líderes como August Spice y Albert Parsons. Alrededor de las 10:30 de la noche empezó a llover y a soplar un viento frío. La multitud, como era lógico, empezó a dispersarse. Quedaban apenas unas 200, 300 personas como mucho escuchando al último orador, Samuel Fielden. Todo estaba a punto de terminar sin incidentes. Pero el inspector de policía, John Bonfield, desobedeciendo al alcalde, decidió que era el momento, de agitar el avispero, de dar una lección. Marchó hacia la plaza con 180 agentes armados. Bonfield ordenó a la multitud en nombre del estado de Illinois que se dispersara de inmediato. Fielding, desde su carro que usaba como atril, respondió: «Pero si somos pacíficos, ¿qué me estáis contando?». Aún así, aceptó y empezó a bajar. Y entonces, el tiempo se detuvo. Alguien desde un callejón oscuro lanzó un artefacto explosivo artesanal de dinamita con mecha contra la línea policial. La bomba cayó justo a los pies del oficial Matthias J. Deegan, destrozándolo en el acto. El pánico se apoderó de todo. La policía, cegada por el humo y el terror, abrió fuego. Dispararon contra la multitud, que huía despavorida en la oscuridad, e incluso, en su confusión, se dispararon entre ellos mismos. El tiroteo duró apenas unos 5 minutos, pero parecieron horas.
Cuando el humo de esa bomba se disipó, la escena era dantesca. Oficialmente, 7 policías murieron, la mayoría por balas de sus propios compañeros, y unos 60 resultaron heridos. Del lado de los trabajadores nunca se supo el número exacto. Se estima que murieron entre 4 y 8 obreros, y decenas resultaron gravemente heridos, muchos de los cuales no fueron a los hospitales por miedo a ser arrestados. Nadie supo nunca quién lanzó la bomba, pero a las autoridades no les importaba. Quería que rodaran cabezas. Lo que siguió al atentado de Haymarket no fue una investigación, no, fue una auténtica cacería. La prensa, financiada por los grandes empresarios de Chicago, exigía todos los días sangre. Titulares a 5 columnas pedían colgar, literalmente, a los demonios anarquistas de las farolas. La policía, bajo las órdenes del capitán Michael Skaggs, instauró un régimen de terror. Allanaron casas sin orden de registro, destruyeron imprentas sindicales, sobornaron a testigos y arrestaron a cientos de personas simplemente por tener un apellido extranjero o pertenecer a un sindicato. Al final, el Estado seleccionó, y quedaros con esta palabra, a 8 cabezas de turco, 8 hombres que representaban todo lo que el sistema odiaba. Y esos 8 nombres, conocidos como los mártires de Chicago, fueron August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Link, Samuel Fielding, Michael Shaw y Oscar Knibb. Todos eran miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador. 5 de esos acusados habían nacido en Alemania y 1 en Inglaterra, lo que se utilizó para argumentar que la agitación obrera era fruto de esas terroríficas y diabólicas influencias extranjeras. Fueron acusados de conspiración para cometer el asesinato del policía Matthias Degan. El 21 de junio de 1886 comenzó el llamado Juicio del Estado de Illinois contra August Spies y otros. Desde el minuto 1 quedó claro que la justicia no estaba invitada a esa sala. Hablemos de los actores de este circo. Primero, el juez, Joseph Gary, un hombre que ni siquiera intentó disimular su parcialidad. Durante aquel juicio, el juez Gary se pasaba las horas leyendo revistas, jugando con rompecabezas en su escritorio o haciendo chistes crueles sobre los acusados. Incluso invitaba a damas de la alta sociedad a sentarse junto a él en el estrado para que disfrutaran del espectáculo, dándoles caramelitos mientras los abogados defensores hablaban. Segundo actor protagonista, el jurado. En un juicio normal, los miembros del jurado se eligen al azar. Aquí no. El juez designó a un alguacil especial, Henry Rice, para que él mismo buscara a los candidatos por la calle. Rice se jactó públicamente diciendo que estaba manejando ese caso y que sabía lo que quería. Esos tipos, dijo textualmente, van a ser ahorcados tanto como que la muerte es segura. El jurado quedó compuesto por empresarios, ejecutivos y hombres que admitieron en voz alta odiar a los anarquistas antes de escuchar la primera prueba. Y tercero, en ese circo, la acusación. El fiscal del Estado, Julius Grinnell. Grinnell tenía un problema enorme. No tenía pruebas, pero ninguna. No las sabía. Es que no eran ellos. No sabía quién había fabricado la bomba, no sabía quién la había lanzado. 3 de los acusados ni siquiera estaban en la plaza Haymarket esa noche. Parsons había ido a la plaza con su mujer y sus 2 hijos pequeños y se había marchado a tomar una cerveza antes de que empezara a llover. 2 de los acusados estaban hablando en el carro a la vista de todos cuando estalló la bomba. ¿Cómo condenas a la horca por asesinato a 8 hombres si no puedes demostrar que ninguno de ellos arrojó ese explosivo?
Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es fácil, lo hemos visto por desgracia en este podcast más de una vez. Que la verdad no entorpezca tu buena historia, es decir, inventándote una nueva teoría legal. El fiscal Grinnell argumentó una interpretación retorcidísima de la conspiración. Le dijo al jurado que como estos hombres habían escrito artículos revolucionarios y habían dado discursos encendidos, ellos habían envenenado la muerte de la persona desconocida que lanzó la bomba. Por lo tanto, sus palabras eran cómplices del asesinato. El delito no era el acto, el delito era el pensamiento. En su alegato final, el fiscal no miró a las pruebas, miró al jurado y pronunció la frase que definía todo ese teatro. Abro comillas. La ley está a prueba, la anarquía está a prueba. Estos hombres han sido seleccionados, juzgados y condenados porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles de seguidores. Señores del jurado, condénenlos, denles un castigo ejemplar y salven nuestras instituciones. Tócate. Antes de escuchar la sentencia, se permitió a los acusados hablar. Y vaya si lo hicieron. Durante 3 días estos hombres tomaron el estrado no para pedir clemencia, sino para dar una clase magistral sobre la explotación laboral, el socialismo y la injusticia de su juicio. Albert Parsons habló durante 8 horas seguidas, desgranando la hipocresía del sistema americano. August Spice miró al juez Gary a los ojos y le dijo: si creéis que ahorcándonos podéis aplastar el movimiento obrero, entonces ahorcadnos. Aquí pisoteáis una chispa, pero allí y allá, detrás de vosotros y frente a vosotros y por todas partes, las llamas surgirán. Es un fuego subterráneo. No podréis apagarlo. El veredicto, escrito mucho antes de que el juicio empezara, fue unánime. 7 condenas a muerte en la horca. Oscar Nib, el octavo, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Las apelaciones de esa condena llegaron hasta la Corte Suprema, que se lavó literalmente las manos. La presión internacional fue enorme. Desde intelectuales europeos hasta trabajadores de todo el mundo pidieron clemencia. El joven Louis Lin, de 22 años, no le dio el gusto al Estado de colgarlo. El día antes de su ejecución se suicidó en su celda detonando un pequeño cartucho de dinamita en su boca. El 11 de noviembre de 1887, un día conocido como el Viernes Negro, Spice, Parsons, Fisher y Engel fueron llevados al patíbulo mientras les ponían las capuchas blancas y ajustaban las sogas, y no mostraron ápice de miedo. Justo antes de que se abriera la trampilla bajo sus pies, August Spice gritó una frase que resonaría en la eternidad. Llegará el día en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis. Ese día, los mártires de Chicago nacieron. 6 años después, en 1893, un nuevo gobernador de Illinois, John Peter Algel, revisó el caso. Quedó horrorizado. Declaró que el juicio había sido una farsa monstruosa, que los hombres eran inocentes y perdonó a los 3 que seguían vivos en prisión, Fielden, Shaw y Nib. Esa decisión valiente le costó a Algel su carrera política, pero el sacrificio de los mártires no fue en vano. En 1889, en París, la Segunda Internacional Socialista declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago y para continuar la lucha por la jornada de 8 horas. Curiosamente, como un giro irónico de la historia, en Estados Unidos y Canadá, el 1 de mayo no es festivo. Celebran el Labor Day en septiembre.
El gobierno estadounidense, en su momento, quiso desvincular la celebración obrera de la fecha sangrienta de Haymarket y del movimiento socialista internacional. La sangre derramada en Haymarket y el posterior asesinato legal, pero asesinato de los mártires de Chicago, se convirtieron, como hemos dicho, el 1 de mayo en un símbolo global. Pero la herramienta que usaron, la huelga, cruzar los brazos y negarse a producir, es una táctica que tiene raíces mucho más profundas y anteriores. La huelga no es un invento de un par de pensadores barbudos del siglo XIX leyendo en una biblioteca. No. Para encontrar la primera huelga documentada de la historia tenemos que viajar muy atrás, al año 1152 antes de nuestra era, al antiguo Egipto, bajo el reinado del conocido faraón Ramsés III. Imaginad el poblado de Deir el Medina. Aquí vivían los artesanos de élite, los canteros y pintores encargados de construir y decorar las tumbas del mismísimo Valle de los Reyes. Estos trabajadores cobraban raciones de grano, pescado y cerveza. Pero el imperio estaba en crisis. Había corrupción y las raciones llevaban meses de retraso. El hambre no entiende de faraones. Un día los trabajadores soltaron sus cinceles, salieron del poblado y marcharon hacia los templos mortuorios. Se sentaron frente a ellos y gritaron: «Tenemos hambre y sed». Hicieron parones durante varios días, saltándose el control de los guardias hasta que las autoridades, aterrorizadas por el parón en las obras sagradas del faraón, no tuvieron más remedio que pagarle sus atrasos. Habían ganado. Avancemos a la antigua Roma, alrededor del año 494 antes de nuestra era. Aquí no hicieron una huelga en el lugar de trabajo, hicieron algo mucho más radical, la secessio plebis, la secesión de la plebe. Los plebeyos, que eran la gran mayoría de la población, estaban hartos de los abusos de la élite patricia y de ser aplastados por las deudas. Así que decidieron que Roma ya no era su problema. Literalmente empaquetaron sus cosas y abandonaron la ciudad eterna en masa para acampar en el Monte Sacro. Los patricios de repente se dieron cuenta de un pequeño detalle, que es que sin los plebeyos no había quien horneara el pan, no había quien limpiara las calles y, peor aún, no había ejército para defenderlos de los enemigos. Ante el colapso inminente de Roma, los patricios tuvieron que ceder y crear la figura del tribuno de la plebe, un representante con poder para vetar leyes que perjudicaran a los trabajadores. Damos otro salto en el tiempo a la Revolución Industrial. La maquinaria pesada entra en juego y el ser humano pasa a ser considerado un simple engranaje más, uno que se puede reemplazar fácilmente si se rompe. En 1834, en Inglaterra, 6 trabajadores agrícolas del pueblo de Topdale formaron una sociedad amistosa. Solo querían protestar porque sus salarios habían bajado de 7 chelines a la semana, lo que los condenaba a morir de hambre. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno británico? Bueno, pues fueron arrestados por hacer juramentos secretos y condenados a 7 años de destierro y trabajos forzados en las colonias penales de Australia. Fueron los que, menos conocidos, pero allí sí, mártires del Topdale. Una vez más, el Estado usando todo su peso para aplastar el derecho a asociarse. A lo largo de los siglos, desde los artesanos del faraón, pasando por los tejedores medievales, hasta llegar a los obreros masacrados en Chicago, la historia nos enseña una lección innegable. Las 8 horas de trabajo, los fines de semana libres,
las vacaciones pagadas, la baja por enfermedad, la prohibición de que los niños trabajen en las minas. Ninguno de estos derechos cayó del cielo. Ninguno fue un regalo de las corporaciones en un repentino ataque de bondad humana, ni nacieron de la empatía de los gobernantes. Todos y cada uno de estos derechos han sido concesiones arrancadas a la fuerza, pagadas con huelgas, con arrestos, con exilios, con sangre y en el cadalso de Haymarket con la vida misma. Así que la próxima vez que mires tu reloj y te des cuenta de que tu turno ha terminado a las 8 horas de haber entrado, acuérdate que August Spice y de sus compañeros en aquel cadalso de Chicago. Acuérdate de que el silencio de esos mártires hoy habla en las leyes laborales de casi todo el planeta. Aún quedan muchas batallas en el mundo laboral de hoy. La precariedad, la conciliación, el impacto de las inteligencias artificiales. La historia de los derechos laborales no terminó en 1886. Se sigue escribiendo hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.